¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Debemos seguir con el contenido de nuestro curso y para hoy vamos a tener el tema de producto vectorial. Vamos a ver qué es el producto vectorial, vamos a mostrar algunos ejemplos y vamos a ver cuáles son las aplicaciones geométricas más elementales de esta operación entre vectores. Entonces, sin más, vamos por el video. Bien, vamos a trabajar entonces con lo que es el producto vectorial. El producto vectorial es otro tipo de multiplicación entre vectores, pero que la diferencia que tiene con el producto escalar es que ahora sí el resultado es un vector. Recuérdense que el producto escalar era aquel producto o producto punto era aquella operación en la cual nuestro resultado era un escalar, es decir, ya no era un vector. Mientras que en esta operación nuestro objetivo va a ser encontrar un tercer vector. Así supónganse entonces que tengo un vector A, un vector B, y que nosotros queremos realizar el producto vectorial entre estos dos vectores. El producto vectorial entonces queda definido mediante la operación A por U, B, y esto va a ser un tercer vector, ¿sí? De momento vamos a llamarlo así, un tercer vector C. ¿Y qué características tiene ese vector? Bueno, vamos a hablar a continuación de ese vector. Este vector C tiene la característica de que es perpendicular a el vector A y el vector B. ¿Sí? Es perpendicular a A y B. Bueno. Si este vector C es perpendicular a A y B, significa entonces que está formando 90 grados tanto con el vector A como en el vector B. Para comprender eso, imagínense el plano coordenado tridimensional. Tres ejes en los cuales nosotros tenemos indicado cuál es el eje X, el eje Y y el eje Z. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, el producto cruz en un vector que apunta en X y otro vector que apunta en Y, el resultado sería un vector que apunta en Z. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para poder realizar el producto vectorial, entonces necesitamos alguna definición de cómo se debe realizar esta operación. Pero si ya tenemos de momento que tenemos que el vector C debe ser perpendicular a A y B, entonces supongamos que nosotros queremos realizar el producto vectorial entre el vector A, que lo vamos a nombrar con los componentes I menos 4J más 2K, y el vector B, que es igual a 5i más 1j más 3k. Tenemos estos dos vectores y lo que queremos realizar es el producto vectorial de estos. Nosotros sabemos que el resultado va a ser un vector C cuyas componentes en este caso serían xi más yj más zk, donde x, y, z son las componentes de ese vector. Dado de que se supone que este vector C es perpendicular a los vectores A y B, entonces vamos a aprovecharnos de la definición del producto escalar. Bueno, de una de las definiciones del producto escalar. El producto escalar entre dos vectores daba como resultado 0 si y solo si estos dos vectores eran perpendiculares. Por lo que entonces puedo escribir aquí que el producto escalar entre A y C tiene que ser igual a 0, pero también tengo la seguridad de que el producto escalar entre entre B es la cosa, B y C tiene que ser igual a 0. Muy bien, dado de que estamos suponiendo de momento que X, Y y Z son las componentes del vector C, donde X, Y y Z no sé qué valores son, pues vamos a hacer cumplir de momento estas dos condiciones. A por C es igual a 0 y B por C debe ser igual a 0. Realicemos estas operaciones entonces, veamos. El producto escalar entre A y C, ¿se recuerdan? A y C lo que hacemos es multiplicar las componentes, entonces 1 por X me queda X, menos 4 por Y me queda menos 4Y, y 2 por Z me queda más 2Z, y este resultado tiene que ser igual a 0. Pero también el producto vectorial entre B y C tiene que ser 0, esto me quedaría 5X más Y más 3Z igual a 0. Y aquí tenemos entonces un conjunto de ecuaciones que tienen 3 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Vamos a intentar resolver este sistema
Pero para resolverlo vamos a utilizar tal vez el método de sustitución, que creo que es bastante útil. Voy a despejar de la segunda ecuación y, me quedaría entonces menos 3z menos 5x, ¿sí? Y esto lo voy a sustituir en la primera ecuación, por lo que me quedaría x menos 4 veces y, que es menos 3z menos 5x más 2z igual a 0. Si sigo resolviendo esta ecuación, me quedaría x más 12z más 20x más 2z igual a 0. Si sigo aquí en esta ecuación, me quedaría ahorita... ¿qué pasó? Ya estuvo. Entonces me quedaría x más 20x, me quedaría 21x más 14z igual a 0. Y por último puedo despejar z. Z va a ser igual a la relación que hay entre menos 21x dividido 14. Que simplificado me da, creo, si sacamos la séptima de 21 es menos 3 x y la séptima de 14 es 2. Por lo tanto, z va a ser igual a menos 3 medios de x. Bueno, tenemos este resultado, pero vamos ahora a determinar el valor de las demás variables. Muy bien, entonces tenemos de momento que que z es igual a menos 3 medios de x. Pero hagamos lo siguiente, dado de que z depende de x, asignémosle un valor específico a x, ¿sí? Una constante cualquiera. Entonces voy a asumir que x es igual a una constante cualquiera, ¿sí? Pero la voy a agregar a mi conveniencia, ¿sí? Para que sea un poco más sencilla mi respuesta. Por ejemplo, voy a agregar que mi respuesta es 2t. ¿Y por qué x es 2t? Porque si nosotros ponemos atención, cuando nosotros reemplacemos 2t aquí, el 2 que haya agregado aquí al inicio se va a cancelar con este 2 de aquí y me va a permitir que z tenga un valor entero. Z va a ser igual entonces a menos 3 por t, ¿verdad? Si quieren sustituyen y simplifiquen, ¿sí? Pero esto está bastante sencillo para realizar. Ahora, teniendo x y z, pues vamos a encontrar el valor de y. ¿Y cómo encontramos el valor de y? Dado de que utilicé el método de sustitución, nos damos cuenta de que aquí tenía y igual a menos 3z menos 5x. Si nosotros reemplazamos los valores que he encontrado, y va a ser igual entonces a menos 3z, pero z es menos 3t, menos 5 veces el valor de x, y x es 2t. Si simplificamos esto, me queda entonces que y es igual a 9t menos 10t, lo que finalmente me genera que esto es igual a menos t. Por lo tanto, nosotros tendríamos que nuestro vector c va a ser igual, vean, aquí teníamos nuestro vector c, x por y x es 2t, entonces me quedaría 2ti más y, pero y es menos t, entonces me queda menos tj más z, que es menos 3t, entonces me queda menos 3tk. Ahora, observen de que este vector tiene la característica de que tiene un elemento en común, t. Entonces podemos reescribir ahora es denotar que el vector c es igual a una constante t multiplicado por el vector 2i menos j menos 3k. Observen con mucha atención de que este vector de aquí ya es un vector que es perpendicular a A y B. Pero ¿y qué pasa con t? Recordemos, ¿qué hace o qué modifica el multiplicar una constante por un vector? Pues la constante lo único que hace es modificar la longitud o la magnitud de ese vector. Por lo que entonces un vector definido como 2i menos j menos 3k resulta ser un vector que ya es perpendicular a los vectores dados. Así entonces, si nosotros tenemos que a y b son los vectores definidos como menos i menos 4j más 2k y 5i más j más 3k respectivamente, entonces nuestro vector c, ¿sí? O al menos un vector c que resulta ser perpendicular a y b es el vector con componentes 2i menos j menos 3k. Y tenemos entonces nuestro resultado. Pero si se dan cuenta, este resultado, bueno, esta forma de poder realizar esta operación está un poco engorrosa. Es decir, hay que resolver, hay que realizar el producto escalar, luego construir las ecuaciones, eliminar proponer una solución para alguna ecuación, y de tal manera que permitamos al final obtener ya las componentes en términos de números sin necesidad de alguna otra variable. ¿Existe alguna otra estrategia? Sí existe.
Entonces les voy a mostrar cuál es esta otra estrategia para poder determinar el valor del vector C. Borramos nuestra pizarra. A ver, vamos a dar aquí una definición. He guardado mi respuesta porque creo que me va a ser útil. La definición es así. El producto vectorial entre dos vectores dados por A, ¿sí? A1i más A2j más A3, es decir, A1, A2 y A3 son las componentes X, Y, Z respectivamente del vector A, y el vector B, B1, B2, B3 son las componentes en X, Y, Z. Es el resultado de, ¿sí? Vean, A por B se define como un determinante. El determinante de una matriz cuyo primer renglón es IJK, cuyo segundo renglón es el vector A o las componentes del vector A, y cuyo tercer renglón es el vector B o las componentes del vector B. Si nosotros resolvemos este determinante, entonces vamos a encontrar cuál es el valor de este vector, o si quieren, por decirlo así, una fórmula o una ecuación que me permita determinar cuál es el vector. Bueno, entonces hagámoslo. Recordemos cómo se hacía esto, solo que lo vamos a hacer debajo porque creo que no va a caber. A ver, voy a tratar de resolver este por cofactores. Entonces recuérdense, yo espero que tengan muy presente cómo encontrar un determinante por cofactores. Colocamos menos 1 elevado a la 1 más 1 por i, que en este caso sería entonces simplemente i. Ocultamos la primera columna y el primer renglón y sacamos el determinante resultante. A2 por B3 menos A3 por B2. Entonces me quedaría A2 por B3 menos A3 por B2, y esto multiplicado por i por menos 1 elevado a la 1 más 1, que resulta positivo. Vamos con el siguiente. Ahora es j, por lo tanto entonces es el primer renglón, segunda columna. Por lo tanto empezamos aquí con menos 1 elevado a la 1 más 2, que resulta ser menos 1. ¿Sí? Ahora elimino la segunda columna y el primer renglón y saco el determinante resultante del menor que quedó. A1, B3, entonces me queda aquí A1, B3 menos A3, B1. ¿Sí? Y agregamos J, ¿verdad? Que es el elemento de este renglón. Y por último, entonces, obtenemos el último componente, que es el que está en el primer renglón y tercer columna. Entonces 1 más 3 es 4 y menos 1 a la 4 es positivo, por eso agregué positivo aquí. Y sacamos el determinante del menor que obtenemos cuando eliminamos el primer renglón y la tercera columna, que sería entonces A1 multiplicado por B2, sí, B2 menos, ahora es A2 por B1, y esto multiplicado por K. Y aquí tenemos entonces el resultado de ese producto, de este determinante, que se utiliza para poder encontrar el producto cruz o el producto vectorial de dos vectores. Voy a mostrarles con un ejemplo, con el mismo ejemplo utilizando los vectores anteriores y utilizando esta definición para comprobar que el resultado es exactamente el mismo. Bien, nuestro ejemplo dice así: obtenga el producto vectorial de los vectores a i menos 4j más 2k y 5i más j más 3k. Bueno, vamos a utilizar nuestra definición. ¿Cómo es nuestra definición? Nuestra definición dice que el producto escalar entre a y b, a por b, va a ser igual a un determinante de una matriz de 3 por 3, cuyo primer renglón es i, j y k. Segundo renglón va a ser el primer elemento del producto vectorial, en este caso a, que en este caso aquí sería menos 1, no, perdón, es 1, menos 4 y 2. Y el tercer renglón va a ser el segundo vector, es decir, si hubiéramos puesto aquí b por a, primero coloco el vector b y luego el vector a. Entonces me queda 5, 1 y 3. Y aquí tenemos entonces nuestro resultado de ingresar los datos a la definición. Vamos a aplicar ahora entonces este determinante para poder encontrar las componentes del vector a por b. Este vector entonces vamos a hacerlo así. Recuérdense, eliminamos nuestro primer renglón, nuestra primera columna y nuestro primer renglón.
y obtenemos menos 4 por 3 es menos 12. Menos 2 por 1 es 2 y agregamos i. Menos, recuérdense esto del cofactor porque es menos 1 elevado a la 1 más 2, que es 3, por lo tanto siempre va a ser menos. Ahora elimino el segundo renglón y la primera columna. No, perdón, segunda columna y primer renglón. Y es 1 por 3, me queda entonces 3 menos 2 por 5, que es 10, y agrego j. Más, ahora eliminamos nuestra tercera columna y nuestro primer renglón y sacamos el menor. 1 por 1 es 1 menos 4 por 5. Entonces aquí tenemos más 20. Esto en k. Simplifiquemos este vector y vamos a obtener entonces, vean, menos 2 menos 12, menos 12 menos 2, me queda menos 14 en i, 3 menos 10 es menos 7, por menos me queda menos más 7j, y 1 más 20 es 21, entonces me queda más 21k. Y aquí tenemos nuestro vector que es perpendicular al vector a y b, pero me dirán ustedes, no puede ser cierto porque no dio el mismo resultado de antes. Ahora, recuerden que este vector tenía una constante multiplicada por este vector de aquí, y dijimos que esa constante podía ser cualquier valor. En este caso, para este vector, nosotros podemos factorizar aquí una constante. Hay un elemento que es común, que es 7, y podemos factorizar menos 7 para obtener entonces que el vector sería 2i menos j menos 3k. Y aquí tenemos entonces este vector, que es el que habíamos encontrado anteriormente. Por lo que entonces este procedimiento que he realizado aquí me encuentra un vector ya multiplicado por una constante. La simplificación del vector pues no es necesaria, porque recuérdense, este vector de aquí es este vector de aquí únicamente multiplicado por una constante, en este caso menos 7. La constante lo único que hace es modificar la longitud, pero la dirección sigue la misma. Por lo que entonces este vector o este vector de aquí son vectores paralelos que son perpendiculares a A y B. Hagamos otro ejemplo. Dice así: determine un vector perpendicular a, el vector A que tiene componentes j menos 4k, o que es j menos 4k, y el vector B que tiene componentes menos 2, 7 y menos 5. Para realizar este producto vectorial, entonces nos vamos a la definición. El producto vectorial se obtiene como un determinante de una matriz de 3×3, en donde aquí obtenemos i, j y k. Y el otro vector son el segundo renglón son las componentes del vector A. En este caso el vector A tiene componentes 0 en X, 1 en Y y menos 4 en J, o en K, perdón, o en Z. El siguiente vector B tiene componentes menos 2, 7 y menos 5. Y tenemos entonces aquí nuestro vector, nuestro determinante. Vamos a realizar este determinante, pero otra vez necesito que pongan mucha atención. El resultado, o el procedimiento, mejor dicho, no es difícil para obtener el resultado. A ver, aquí sería entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí va a ir i menos j más k, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer entonces primero es eliminar la primera columna. Yo tengo el determinante de los números que quedaron. Es 1 por menos 5, que es menos 5, menos 4 por 7, que es menos 28. Pero como tengo un menos, entonces es más 28. Vamos con el siguiente, entonces oculto este segundo renglón y me queda 0 por menos 5, que es 0, menos 4 por menos 2, que es 8 positivo, entonces 8. Y ahora acá elimino entonces el renglón de k y me queda 0 por 7, que es 0, menos 1 por menos 2, que es menos 2, por lo tanto es más 2. Este resultado entonces finalmente me queda que esto es igual a menos 5 más 28 es 23. Y menos por menos me da más 8j y 0 más 2 es más 2k. Y aquí tenemos entonces un vector
que es perpendicular a los vectores A y B. Bien, vamos a ver ahora una de las propiedades bien importantes del producto vectorial. Supónganse que nosotros tenemos que encontrar el producto vectorial entre dos vectores, A y B. ¿Sí? A y B. Ya vimos que eso lo que me devuelve es un vector perpendicular a ambos vectores. Pero habrá diferencias si en vez de encontrar A por B, nosotros encontramos B por A. ¿Sí? Habrá una diferencia. Es decir, A por B me dará lo mismo que B por A o me da completamente diferente. Para eso vamos a utilizar un poquito del sentido común. A por B es un vector que es perpendicular a A y a B. ¿Y qué sería B por A? Pues sería un vector que es perpendicular a B y a A. Por lo que pareciera que estamos hablando de lo mismo, porque no puede haber dos vectores perpendiculares a dos vectores dados. ¿O será que sí? Para eso entonces voy a necesitar que observen en la parte de abajo para mostrarles lo que vamos a llamar la regla de la mano derecha. Ahora sí. Voy a necesitar que pongan atención en la parte de abajo porque voy a mostrarles una figura importante. Bien, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Supónganse que en este arreglo de dos varillas que yo tengo aquí, cada uno representa un vector. Esta varilla de color oscuro representa el vector A y esta varilla de color claro representa el vector B. Si nosotros queremos encontrar el vector que es perpendicular a estos dos, ¿sí? Vean, perpendicular significa 90 grados, entonces tengo que encontrar un vector que forme 90 grados con esta varilla de color oscuro, pero también 90 grados con la varilla de color amarillo. Mi lápiz representa entonces ese vector. Vean entonces que la configuración forma como un sistema coordenado, ¿sí? Este vector del lápiz es el producto escalar entre A y B. Pero resulta que no es el único vector que nosotros podemos colocar que tenga la característica de que sea perpendicular a estos dos. Porque otro vector que también haga lo mismo, es el vector que apunta en la dirección contraria. Eso significa que si nosotros hacemos A por B y B por A, ¿cuál de los dos estamos encontrando en qué configuración? Para eso es que utilizamos la regla de la mano derecha. ¿Cómo funciona la regla de la mano derecha? Miren pues, recuérdense, A, B. Si yo voy a hacer A por B, es decir, A por B, voy a cerrar mi mano de A hacia B. ¿Y cómo lo voy a hacer? Miren pues, mis 4 dedos de mi mano derecha los voy a ubicar paralelos o en la dirección del vector A. Y los voy a cerrar tratando de quedar paralelo al vector B. Y mi pulgar apunta a la dirección del vector resultante. Eso significa que el vector A por B apunta perpendicular a estos en esta dirección. Pero ¿qué pasa si quiero encontrar ahora B por A? Si quiero encontrar B por A tengo que hacer la misma regla, pero coloco entonces mis dedos en paralelos al vector B y los intento cerrar en la dirección de A. Pero mis dedos no se cierran en esa dirección. ¿Qué debo hacer entonces? Debo girar la mano, giro la mano, coloco ahora sí mis dedos en la dirección de B y los cierro ubicando A. Y resulta entonces que mi pulgar apunta ahora hacia la izquierda. Por lo tanto, el vector B por A es el vector que apunta en esta dirección. Sí, es bien importante porque no son los mismos vectores, sí son paralelos, pero no son el mismo vector. Bajo algunas circunstancias me va a generar otros resultados que no deseo. A por B apunta en esta dirección, en esta configuración, hacia acá. Pero B por A apunta en la dirección contraria. Por lo tanto, A por B no es lo mismo que B por A. Sí da el mismo vector paralelos, pero en direcciones opuestas. Bien, otro ejercicio que pueden realizar para poder comprender bien la regla de la mano derecha es el que les propongo aquí. Supónganse que tenemos un plano coordenado tridimensional, ¿sí? Y colocamos los vectores unitarios. Recuérdense, el vector I es aquel vector unitario que tiene una magnitud de 1 y apunta solamente en X. El vector J es el vector unitario que apunta solamente en Y. Y el vector K es el vector que apunta únicamente en dirección Z. Supónganse que nosotros queremos realizar productos vectoriales entre estos tres vectores unitarios. Ya vimos que son productos que devuelven un vector perpendicular. Supónganse que nosotros queremos realizar el producto más simple, I por J. Entonces vean, según la regla de la mano derecha, nosotros colocamos nuestra mano, nuestros 4 dedos en el vector I, ¿sí? Yo necesito que lo vayan haciendo ahí, intenten hacerlo. Vamos a tratar de verificar qué resultado es. Colocamos nuestros dedos en la dirección de I
E intentamos cerrar nuestros dedos para que queden ahora en la dirección de J sin mover mucho la mano. Y si les salió bien, se darán cuenta que su pulgar quedó apuntando hacia arriba. Por lo tanto, el resultado es K. Pero que hagamos otro. ¿Qué pasa si hago J por K? Para ver hacia dónde apunta. Entonces la idea es, tenemos que colocar nuestros dedos en la dirección de J. Con su mano derecha. Inténtenlo ahí donde se encuentran, ¿sí? Creo que quedan con... Tendrían que quedar como que fueran meseros. Con la mano como que fueran meseros, ¿sí? Su brazo, su mano con la palma viendo hacia arriba. Tendría que quedar así. Y cierran sus 4 dedos en la dirección de K. Y se van a dar cuenta que el vector, que su pulgar apunta en la dirección de I. Por lo tanto, aquí tenemos I. Otro que voy a pedirles que ustedes hagan ahora es I por K. ¿Sí? Intenten hacerlo ahí. Les voy a dar 5 segundos. O lo ideal sería, pausen el video, intenten hacerlo y encuentren el resultado. Hagámoslo nuevamente. I por K sería colocar mis 4 dedos en la dirección de I y cerrarlos en la dirección de K. Para eso se dan cuenta que su mano tendría que quedar con la palma nuevamente para arriba. Cuando cierran el vector I e intentan que quede paralelo al vector K, es decir, para arriba, se van a dar cuenta que su pulgar no apunta en la dirección de J, sino apunta en la dirección opuesta de J, por lo que el resultado aquí sería menos J. ¿Sí? Vamos ahora, por ejemplo, con J por K. Lo hicimos, por ejemplo, K por I. K por I. K por I sería entonces un vector que apuntaría en la dirección J. Uno más, por ejemplo, J por I. Si colocamos nuestra mano en la dirección J y cerramos para I, se van a dar cuenta que su pulgar apunta para abajo, por lo tanto eso sería menos K. Ahí sería un ejercicio muy práctico que podemos realizar para comprender bien la regla de la mano derecha. Aquí les he mostrado cómo hacerlo. Entonces sería de que practiquen ahí donde se encuentran para verificar que estos resultados sí les tienen que dar, porque sí les tienen que dar y cumplir la regla de la mano derecha. Otro elemento que es bien importante dentro del producto vectorial es la magnitud del producto vectorial. Cuando hablamos de la magnitud del producto vectorial, estamos hablando de cuánto mide ese vector que resultó ser perpendicular a dos vectores dados. Si nosotros tenemos ahorita la seguridad de que el producto vectorial A por B, ¿sí?, es un vector perpendicular a y B, y nosotros queremos sacar la magnitud de este, entonces recuerden que lo simbolizo mediante esto. La magnitud de este vector resultante, ¿sí?, que lo podemos llamar como A por B o si quieren llamarlo C, ¿sí?, sabiendo de que AC es A por B. Esto se encuentra, ¿sí?, con la magnitud del vector A multiplicado por la magnitud del vector B, y esto multiplicado por el seno del ángulo formado entre esos dos vectores. Vean que se parece mucho al producto escalar, pero el producto escalar me definía que el producto escalar era lo mismo que multiplicáramos las magnitudes y el coseno del ángulo. Mientras que para este caso me está diciendo que la magnitud del vector B, es decir, lo que mide ese vector resultante, lo podemos encontrar como la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo. Esto es bien importante porque tiene algunas aplicaciones que nosotros la podemos utilizar cuando queremos encontrar elementos geométricos. Por ejemplo, en las aplicaciones geométricas tenemos el área de un triángulo. Supónganse que nosotros tenemos un triángulo cualquiera generado por dos vectores A y B. Como en esta figura, ¿ven? Aquí tengo un vector A y aquí tengo un vector B. Se supone que son tridimensionales, pero hagamos esa idea. Aquí tengo un vector A y aquí tengo un vector B que parten del mismo punto. Aquí formamos nosotros un triángulo. Si nosotros tuviéramos la magnitud del vector A, que la podemos sacar, y la magnitud del vector B, ¿cómo podríamos sacar el área del triángulo? Recordemos que el área del triángulo nosotros la encontramos o sabemos que se calcula como un medio. Aquí es así, un medio de la base multiplicado por la altura, donde la base depende de qué lo colocamos. Podemos decir que esto es la base y la altura es la distancia perpendicular que hay de la base hacia el vértice más lejano. Eso significa que no es el valor de A,
¿sí? No es el vector A que estoy encontrando, sino es la altura perpendicular a B. ¿Cuál sería ese valor? Bueno, hagamos lo siguiente, modifiquemos un poquito esta figura. ¿Sí? Vean que he agregado el ángulo formado entre ellos y la línea perpendicular a esta base B. ¿Cómo podemos encontrar este lado, esta altura perpendicular a B, utilizando la magnitud de A y el ángulo? Pues si utilizamos relaciones trigonométricas, sabemos que esto es un triángulo rectángulo ahora, formando un ángulo 90 en esta parte. Este ángulo es 90 grados, por lo tanto, esto es la hipotenusa, y esto sería, por la ubicación del ángulo, el opuesto. Y recordemos que el opuesto se calcula como A, en este caso la magnitud de A, lo que mide A, por el seno del ángulo. Entonces aquí tenemos la magnitud de A por el seno del ángulo. Por lo que entonces, si nosotros reemplazamos datos en esto, me quedaría 1/2 de lo que mide la base. En este caso sería la magnitud del vector B. ¿Sí? Esa sería mi base, de acuerdo a la configuración que puse, multiplicado por la altura, que sería la magnitud del vector A, multiplicado por el seno del ángulo formado entre ellos. Si simplificamos esta ecuación del área, me quedaría que el área es igual, vean, 1/2 de A por la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo. Pero eso resulta ser la magnitud del producto cruz o el producto vectorial. Por lo que entonces nosotros decimos que el área generado por el triángulo entre dos vectores se calcula como 1/2 de la magnitud del producto vectorial entre A y el vector B. Y ahí tenemos una de las aplicaciones entonces del producto vectorial. Si nosotros lo que tenemos no es un triángulo sino un paralelogramo, aquí es área. Recuérdense que el paralelogramo se forma al colocar los vectores en cada uno de los extremos del otro y formamos un cuadrilátero que se llama paralelogramo. El área de un paralelogramo se encuentra de igual forma, solo que no es 1/2, sino simplemente es la magnitud del producto vectorial entre los vectores A y el vector B. Entonces tenemos el área del triángulo, que es 1/2 del producto escalar, perdón, es producto vectorial, y el área del paralelogramo es la magnitud del producto vectorial. ¿Qué otras aplicaciones podemos encontrar? Veamos lo siguiente. Supongan que ahora tenemos 3 vectores en el espacio tridimensional que parten de un mismo punto, como en esta figura. Aquí entonces 3 vectores, ¿sí?, que parten en un sistema coordenado a partir del origen, el vector A, el vector B y el vector C. Si nosotros colocamos el vector C y B en el extremo de A, y colocamos el vector A y B en el extremo de C, y colocamos el vector A y C en el extremo de B, nosotros vamos a formar una figura que se llama paralelepípedo, que es la figura que pueden observar aquí. Vean, en A y B, perdón, en el extremo de A he agregado el vector B y C, en el extremo de C he agregado el vector A y B, y en el extremo de B he agregado el vector A y C. Eso nos permite entonces formar esta figura que se llama paralelepípedo. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Paralelepípedo. Es una extensión en 3 dimensiones de lo que es un paralelogramo. Resulta que el producto escalar en combinación con el producto vectorial me generan el volumen de este sólido. Paralelepípedo. El volumen del paralelepípedo queda definido como un triple producto escalar, ¿sí? Es decir, la multiplicación entre el vector A en producto punto con el producto escalar entre el vector B y el vector C. Entonces aquí tenemos el volumen, solo que tenemos que garantizar de que ese volumen tiene que ser positivo. Por eso generalmente se le colocan barras de valor absoluto para asegurarnos de que eso es positivo. Vean, como el resultado es un número, nosotros sabemos que estas barras ya no representan una magnitud, sino un valor absoluto. De igual forma aquí, nosotros generalmente lo que hacemos es agregarle un valor absoluto
para saber que el área tiene que ser positiva. La magnitud de A por B ya sabemos que es positiva. Bueno, aquí como es la magnitud, no necesariamente tienen que ir. Bueno, no deben ir. Pero en esta parte sí, porque el producto escalar puede que me dé negativo. Este valor absoluto hace que el volumen entonces sea positivo. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos con esto para que vean que no es difícil. Bien, vamos a resolver estos ejemplos. Dice así, sea A, B y C, tres vectores tridimensionales definidos como A es igual a 2i menos 3j menos 5k, B es menos j más 5k y C es 8i más 7j menos 2k. Obtenga, inciso A, el área del triángulo formado por A y C. Inciso B, el área del paralelogramo formado por B y C. Y el inciso C me dice el volumen del paralelepípedo generado por los vectores A, B y C. La ventaja de estos cálculos que nosotros podemos realizar aquí es que no necesito conocer o visualizar, más bien dicho, los vectores y el sólido o la figura que se está generando para poder determinar ya sean las áreas o los volúmenes que el problema me está pidiendo. Entonces, calculemos primero el inciso A, el área del triángulo formado por A y C. Ya vimos que para poder determinar el área, vimos que la fórmula me decía que el área es igual a 1/2 de la magnitud entre el producto vectorial de los vectores A y C. Entonces me quedaría A por C. Por lo que entonces para calcular el área necesito determinar cuál es el producto vectorial A por C. A por C en este caso entonces sería el determinante de una matriz de 3×3. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí I, J, K. ¿Sí? A, el vector A entonces me quedaría 2 menos 3 y menos 5. Y el vector C, que sería 8, 7 y menos 2. Y ahora vamos a calcular este determinante. A ver, recuérdense, en I eliminamos la primera columna y el primer renglón y obtenemos menos 3 menos 2 es 6, menos 5 por 7. Esto es 6, entonces 6 más 35 me da 41 en I. ¿Sí? Ahora elimino la segunda columna y siempre el primer renglón y obtengo 2 por menos 2 es menos 4, menos 5 por 8 me queda entonces más 40, entonces es menos 2 más 40 me da 38, pero como aquí por cofactores me quedaría negativo, entonces menos 38J. Y finalmente 2 por 7 es 14, menos 3 por 8 es 24, entonces sería 14 más 24, me quedaría 38, más 38 en K. Solo tengo dudas con este, vamos a verlo otra vez. Sería 2 por menos 2 es menos 4, 5 por 8 es 40, entonces sí, pues aquí estoy mal, es 36, sí. Solamente resté 2 y tenía que restar 4. Entonces el vector resultante es 41i menos 36j más 38k. Bueno, muchas de las calculadoras de ahora ya pueden realizar operaciones con vectores. Les voy a mostrar cómo hacerlo con un tipo de calculadora. Bien, hay algunas calculadoras como estas que andan por ahí, que son muy buenas, resultaron ser muy buenas, pero no todas las que se parecen a esta tienen la opción. Tenemos que fijarnos que nuestra calculadora tenga la tecla Calc, tenga el signo de integral, pero sobre todo tenemos que verificar que en modo nuestra calculadora aparezca el modo vector. ¿Sí? En este caso aparece como el modo 8. Entonces al pinchar modo, ahora voy con 8 y me pregunta de una vez qué vector quiere asignar. Pues yo voy a asignar el vector número 1. ¿De cuántos componentes es su vector? ¿De 3 o de 2? Bueno, como es un vector tridimensional, entonces pincho 1. Y aquí puedo ingresar las componentes del vector. Como es el vector A al que estoy asignando, voy a colocarle las componentes 2 igual, menos 3 igual y menos 5 igual. Y ahí he asignado el vector A. Entonces aplico AC u ON si quieren. Y he asignado el vector A. Ahora aplico el vector B. ¿Cómo voy a regresar a la opción? Pues entonces aquí arriba de la tecla número 5, ¿sí? Vean, si pinchan aquí aparece 5. Arriba dice vector, entonces voy con Shift, vector,
y me voy a donde quiero asignar, a dimensionar el vector. Por lo tanto voy en 1. ¿Qué vector quiere asignar? Pues voy a asignar el vector 2 ahora, que es el vector b. ¿De cuántas componentes? De 3, por lo tanto pincho 1. ¿Cuáles son las componentes? 8, 7 y menos 2. Y he asignado el vector. ¿Qué hago ahora para multiplicar? Pues nuevamente Shift 5 para meterme a la opción. Voy a llamar al vector a, que es el 3, por, vean el símbolo de por, Shift vector, ahora el vector 4, perdón, la opción 4, que es el vector b, y voy a multiplicar el vector a por el vector b. Le doy igual y obtengo las componentes que son 41, tal como la tengo acá en mi cálculo, 41, menos 36 y 38, que son exactamente los datos que obtuve. Ahora ya vimos entonces cómo aplicar en una calculadora, cómo encontrar el producto vectorial, que me puede ser muy útil para comprobar que mi resultado esté bien. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el área? Pues seguimos. Dijimos que el área se calcula como un medio de la raíz cuadrada, ¿sí? Que sería la magnitud de AC, de 41 al cuadrado, más 36 al cuadrado, vean que obvio la parte positiva, más 38 al cuadrado, y eso me va a dar algo igual, bueno, cuando ingreso a la calculadora, bueno, más o menos, aproximadamente igual, entonces mejor, el valor de 33.24 unidades cuadradas, porque es un área, y ahí entonces tengo el área del triángulo formado por los vectores A y C sin necesidad de visualizar esos vectores, sin tener la necesidad de dibujar esos vectores. Para resolver el inciso B, pues vamos a hacer lo mismo. Bien, ahora es el área del paralelogramo. Vimos que el área del paralelogramo se calcula como el valor absoluto, mejor dicho, perdón, de la magnitud del producto vectorial entre los vectores que forman el paralelogramo. En este caso sería la magnitud del producto vectorial de B y C. Tenemos entonces esto. Para poder realizar el producto vectorial B por C, pues dado de que estamos utilizando calculadora para hacerlo, voy a utilizar ahora el otro tipo de calculadora que es más común, que es este de acá. Vamos a utilizar esta calculadora. Y para eso entonces, nuevamente, aquí me voy a menú y voy a buscar donde dice vector. Complejos, base n, matrices, vector. El vector es 5, entonces pincho 5. Y nuevamente la misma opción me dice definir el vector. ¿Qué vector quiero definir? Pues voy a definir el vector 1. ¿Qué dimensiones tiene? De 2 a 3, pues tiene 3. Y coloco el vector. ¿Qué componentes tiene este vector? En este caso es el vector b. Sería 0 en i, porque no tiene. En j tiene menos 1, y en k tiene 5. Y ahí he definido mi vector. Me voy a opciones, ¿sí? Y voy a definir otra vez, definir vector, y voy a definir ahora el vector número 2. ¿Qué dimensiones va a tener de 2 o 3? Es un vector tridimensional, que en este caso va a ser mi vector c, que va a ser 8 igual, 7 igual, y menos 2 igual. Y ahora voy a hacer el producto vectorial. Me voy a opciones. Voy a utilizar el vector A, que fue en este caso esto, vector A por. Y voy a utilizar el otro vector, que es el vector B, que es 4. Hago mi producto y me da que tiene componentes menos 33, 40 y 8. Entonces aquí sería menos 33i más 40j más 8z. Verifiquemos que era así. Menos 33 en i, 40 en j y 8 en z. Y ya tengo entonces mi producto vectorial, y que ahora le voy a sacar a esto la magnitud. Por lo tanto, procedemos entonces a sacar la magnitud. La magnitud sería 33 al cuadrado. Vean que no necesito nuevamente ponerle el signo, 33 al cuadrado, más 40 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Más 8 al cuadrado aquí en mi calculadora, en raíz cuadrada. Este resultado me da de aproximadamente 52. Bueno, vamos a poner aquí aproximadamente. Ahora sí, 52.47, como es un área, unidades cuadradas. Y ahí tengo entonces el área, ahora sacando el producto vectorial con una calculadora.
Y finalmente resolvemos el inciso C. Me piden el volumen del paralelepípedo. Definimos que el volumen se encontraba como el triple producto escalar, ¿sí? El valor absoluto del triple producto escalar, que es el vector A en producto punto con el vector B en producto cruz con el vector C. Uy, solo cerramos paréntesis y ahí está. Eso significa que tengo que hacer un triple producto escalar. A eso se le conoce como triple producto escalar. Entonces, vamos a calcularlo. El volumen sería igual al valor absoluto y nuevamente lo voy a hacer con la calculadora. Me voy otra vez. Vamos a aquí, salimos y me voy a... Estoy en vector, vean, aquí tiene que aparecer la opción vector. Me voy a opciones, a definir. Entonces me voy con 1. Voy a definir nuevamente el vector A. ¿Cuántas dimensiones tiene? 3. ¿Sí? Vean, aquí me aparece la última configuración que ingresé, pero como ahora el vector A sí va a ser el vector A, entonces va a ser 2, menos 3 y menos 5. ¿Sí? Voy otra vez a opciones, defino el vector, ahora el vector B, que tiene dimensiones 3, vean, está nuevamente asignado, pero el vector B ahora tiene componentes 0, menos 1 y 5. Y me voy nuevamente a opciones para definir el vector C, que también tiene 3 dimensiones, y defino el vector que sería 8, 7 y menos 2. Y ahí tengo mis vectores, ¿sí? Solo vamos a... ¿sí? Por ejemplo, quiero el 3, ¿sí? Voy a hacer la opción, entonces primero vamos a hacer el vector A, entonces voy a opciones, aquí puedo ver el producto, vean, dot product o producto punto, es 2, entonces voy a hacer el producto punto, vean, y me pone un punto, entonces vamos a llamar al vector A, 3, opciones, me voy al producto punto, 2, entre paréntesis voy a meter ahora el vector B, 4, por opciones el vector C, ¿sí? Cierro y le doy igual. Y me da menos 226. Entonces aquí me queda menos 226. Pero como está en valor absoluto, mi resultado sería 226. Y como es un volumen, unidades cúbicas. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado. ¿Qué pasa si no lo quiero hacer con calculadora? Tengo que hacer el triple producto escalar. Bueno, otra forma entonces de hacerlo ya de forma manual sería de que tenemos que calcular el volumen como el triple producto escalar, que resulta de la determinante, ¿sí? Del producto cruz de B por C y ese resultado multiplicado por A, que si nosotros nos damos cuenta y ponemos atención a las operaciones, resulta ser el determinante de 3 por 3, en la cual ya no vamos a colocar I, J y K, sino lo que vamos a hacer es colocar el primer vector, en este caso el vector A, que tiene componentes 2, menos 3 y menos 5. Y el segundo vector sería el vector B, que sería 0, menos 1 y 5. Y el otro vector que sería 8, 7 y menos 2. Si nosotros hacemos este determinante, ¿sí? Utilizando la estrategia que quieran, ¿sí? Incluso lo podemos hacer aquí en la calculadora, solo que ahora me voy a menú y busco la opción matriz. Matriz es la opción 4, entonces voy a definir una matriz número 1 de número de filas 3, número de columnas 3. Entonces vean, voy a ingresar 2, menos 3, ay no, aquí estoy mal, 2, menos 3, menos 5, 0, menos 1, aquí igual, menos 1 igual, 5 igual, 8 igual, 7 igual y menos 2 igual. Y ahí definí mi matriz, vean, matriz. Me voy a opciones y busco donde dice determinante. Bajamos, determinante 2. Opciones y busco la matriz A, que fue la que definí. Cierro el paréntesis y le doy igual. Y el determinante, vean, me da menos 226. Menos 226. Pero como a este determinante le tengo que sacar el valor absoluto, entonces me da 226 unidades cúbicas. Y cualquiera de las dos opciones, ¿sí?
Y si no tengo la calculadora, mi calculadora no puede sacar el determinante, pues ya sabemos que podemos sacar el determinante por la regla de Sarrus o utilizando cofactores, dado que tenemos aquí una columna con 0. Bien, así llegamos al final de este video. Recuérdense que el objetivo de todo esto es que les sea de utilidad. Si les gustó, por favor no olviden dejar su like. También, si quieren estar atentos a cuando suba nuevos videos, por favor tampoco olviden pinchar en suscribirse. Entonces nos vemos en un próximo video.